El reloj profético avanza. Las señales están frente a nuestros ojos. Este es el saldo hasta el momento del devastador terremoto. Se trata del extraño apagón en Europa, un fenómeno que dejó sin electricidad a España, Portugal. Y la pregunta sigue vigente. ¿Estás preparado para el regreso del Rey? Cristo no tarda. Él viene por una iglesia santa, vigilante y sin manchas. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar y orar. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Apocalipsis 22:7. Prepárate hoy, porque el Rey ya viene. A solucionar aquí un problemita de audio. Creo que ya está corregido. Y repito, amigo, hermano, 0424-647-4762. Envíenos un mensajito de texto desde donde usted nos está sintonizando. Los que nos visualizan a través de Facebook puede comunicarse con nosotros también a través del chat en Facebook de la página Conociendo el Tiempo. Así que les motivo para eso. Saluda a toda la audiencia aquí del casco central de la ciudad de Maracaibo. Todos los barrios aledaños, los sectores aledaños como Bellavista, El Milagro, Santa Lucía, Veritas, Belloso, todo el casco central comprendido desde la avenida Libertador hasta la avenida Padilla, La Limpia, también allá en la zona norte, en la zona sur, hasta donde pues por la gracia del Señor está llegando esta señal. Así que quiero compartir este tema. Repito, si tiene algún comentario lo puede hacer, cualquier punto de vista y todo pues será de gran bendición. Así que también si tiene algún motivo de oración, lo puede hacer. Escriba allí su motivo de oración, pues al final estaremos orando por su petición. Muy bien, yo quiero comenzar haciendo una oración. Repito, me he sentido motivado a compartir o a dar inicio a esta serie de programas de corte escatológico. No soy un experto en esta rama, pero por la misericordia del Señor sí entiendo algo sobre el cumplimiento de las profecías, sobre los eventos del porvenir y quiero relacionar todo este acontecer mundial porque están sucediendo cosas, amado hermano y hermana, que se han venido cumpliendo en las Escrituras. La Biblia se cumple y la profecía, sobre todo que tiene que ver con esos eventos del porvenir, hoy ante nuestras narices se está cumpliendo. Hay profecías sobre este acontecimiento que sucedió el sábado en la madrugada. Este ataque de Estados Unidos con Israel hacia Teherán y cómo dieron de baja a este líder ayatolá, Jaimeni, así es el nombre de este hombre, o era, porque fue pues dado de baja. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, en Jeremías capítulo 49 hay una profecía específica sobre eso. Quiero comenzar orando para que Dios pues se glorifique y sea ayudándonos, ¿verdad? En toda esta parte, nos sea bendiciendo. Y ahí donde usted está, esté atento porque yo sé que estos programas seguirán siendo de bendición y edificación para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Bendigo y glorifico tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita misericordia. Sigue ayudando nuestras vidas. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones. Gracias por permitirnos, Señor, utilizar estos medios para seguir avanzando, Dios, propagando el mensaje de salvación. Porque también, Señor, en la profecía está, Señor, ese mensaje de gracia, de misericordia y de perdón. No solo para Israel, sino para la humanidad gentil y todas las naciones. Sigue ayudándonos, Señor amado, a seguir adelante y que tu poder se siga glorificando sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Cada persona, Padre, que está en sintonía a través de la radio, tú sabes la necesidad que hay en su corazón. También los que nos visualizan a través de las redes sociales. Seas tú, Señor, ayudándonos de una manera preciosa y que todo este tema, Señor, quede bien claro en nuestras mentes, pero sobre todo también en nuestros corazones. Que no sea solamente un aprendizaje, sino algo, Señor amado, que active cada vez más nuestra relación contigo de manera más profunda, de manera más estrecha. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, sigo saludando a todos los hermanos que se vienen conectando a través de Facebook.
Sigo saludando también a todos los que a través de Familia 93.7 FM también se van conectando. Repito, 0424-647-4762. Y antes de entrar en materia con el tema que quiero compartir en esta hermosa hora, quiero que escuchemos o visualicemos también esta reflexión sobre Torre Fuerte. Torre Fuerte es un microprograma que Dios ha puesto en mi corazón. Ese programa surgió en pandemia y bueno, hasta el sol de hoy Dios me ha ayudado a seguirlo desarrollando, a seguir editándolo, a seguir estudiando la palabra, a seguir sacando reflexiones sobre estos temas que también son de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Y actualmente en Torre Fuerte estoy desarrollando unas reflexiones sobre este programa también que se llama Tiempos Finales. Estamos hablando sobre la iglesia en el libro de Apocalipsis. Estamos tocando temas o puntos también sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel allá en el capítulo 9, verso 24 al 27. Estamos porque para poder estudiar Apocalipsis se es necesario también estudiar el libro de Daniel. Los dos libros son complementarios para el estudio de la profecía. Y se dice que el libro de Daniel pues es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y de esa manera los dos libros son complementarios para poder entender mejor sobre todo los eventos del porvenir. Se hace entonces una relación especial cuando se va a estudiar la profecía entre estos dos libros y pues de esa forma tendremos más claridad sobre los temas. Estamos tocando también puntos en Torre Fuerte sobre el anticristo, el nuevo orden mundial, la gran tribulación, la semana 70 de la profecía de Daniel, allá sobre las 70 semanas y así sucesivamente. Así que escuchemos esta reflexión sobre el post-tribulacionismo, y regresamos con esto que se llama Tiempos Finales. Por acá por la página en Facebook, Conociendo el Tiempo, y la estación radial Familia 93.7 FM. Ya regresamos, no se mueva. Un evento inminente es cualquier suceso, amenaza o acción que está a punto de ocurrir, pero sin fecha ni hora. Sucederá en un tiempo inmediato o en el futuro muy cercano. Implica urgencia, indicando que el hecho está a punto de suceder, requiriendo atención inmediata, a menudo usado en contextos de peligro, seguridad o cambios importantes. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Bienvenido a una reflexión más de Torre Fuerte, en la serie Tiempos Finales, con el pastor Mauricio Fernández. Con mucha responsabilidad y seriedad, pero sobre todo respetando las distintas posturas de pensamiento escatológico sobre el tema de la gran tribulación, personalmente ratifico mi afinidad con la postura pretribulacionista, a través de la cual entendemos que al presente hay un intervalo de más de 2000 años entre la semana 69, que culminó con la muerte del Mesías, y la semana 70 de la profecía de Daniel sobre las 70 semanas, llamado el paréntesis de la gracia, intervalo donde está en acción el programa de Dios con la iglesia. Al considerar cualquier tema relacionado con la escatología, es decir, el estudio del fin de los tiempos, es importante recordar que casi todos los cristianos están de acuerdo con tres cosas. Primero, se avecina un tiempo de gran tribulación como nunca antes se ha visto en el mundo. Segundo, después de la gran tribulación se cumplirá la promesa profética del regreso de Cristo para establecer su reino sobre la tierra. Y tercero, habrá un rapto, un arrebatamiento de la mortalidad a la inmortalidad para los creyentes, tal y como se describe en Juan 14, Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4. La única pregunta se refiere al momento del rapto, ¿cuándo ocurrirá en relación con la tribulación y la segunda venida? El Nuevo Testamento presenta el rapto como un evento inminente, es decir, que sucederá en cualquier momento. No hay hora ni fecha, lo que da a entender que no lo podemos ubicar en ningún espacio de tiempo. Por lo tanto, decir o afirmar que el rapto sucederá a la mitad o después de la gran tribulación, las dos posturas resultan incompatibles con relación al término inminente. Recordemos que la profecía de las 70 semanas descrita en Daniel 9, 24 al 27 es un cronograma divino exclusivamente para Israel. Observemos estos puntos. Primero,
La semana 69, descrita en Daniel 9:25, es decir, 69 por 7, abarca 483 años desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, al final de las 62 semanas que siguen a las primeras 7. El Mesías fue muerto, crucificado y el santuario destruido. Segundo, el intervalo, brecha o paréntesis presenta una pausa profética entre la semana 69 y la 70, tiempo en el que Dios trata con la iglesia gentil, según la interpretación dispensacionalista. Y tercero, la semana 70, descrita en Daniel 9:27, representa los últimos 7 años antes del fin, identificados como la gran tribulación. Un príncipe que ha de venir, el anticristo, hará un pacto con Israel, pero lo romperá a mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, al hacer cesar el sacrificio y establecer la abominación desoladora. Así que claramente, sin necesidad de forzar los textos, esta profecía combina precisión histórica en el cumplimiento del Mesías y eventos futuros apocalípticos para la nación de Israel. Has estado en sintonía de Torre Fuerte, actualmente con la serie Tiempos Finales. Hoy hemos entendido que un evento inminente es cualquier suceso, amenaza o acción que está a punto de ocurrir, implicando urgencia, requiriendo atención inmediata, pues no hay hora ni fecha para tal evento. En el próximo programa veremos algunos aspectos claves sobre el pretribulacionismo. Te esperamos y te invitamos para que visites nuestro canal en YouTube, conociendoeltiempo.p. Ese Mauricio. Ok, bueno, esa fue la reflexión de Torre Fuerte y ahora sí, pues vamos a continuar con el tema que quiero compartir en esta hora. Sigo saludando a los que se van añadiendo a través de la página en Facebook, Conociendo el Tiempo, y a través de la radio, Familia 93.7 FM. Voy a leer en el Salmo 22. Quiero que si usted de pronto desde su casita nos puede acompañar con la Biblia, qué bueno que lo pueda hacer también. Salmo 22, versículo 27 al 28. Y basado en este pasaje quiero hablar bajo el tema el gobierno del Altísimo. ¿Qué dice la Biblia sobre su programa con Israel? ¿Qué dice la Biblia sobre su programa con la iglesia? ¿Y qué dice la Biblia con relación a su programa con las naciones? Un minucioso estudio de las Escrituras indica que Dios ha trazado de forma concreta 3 programas o 3 planes. Claro, es un solo plan de salvación, pero en todo ese plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, ese plan de salvación, Dios ha venido desarrollando 3 programas. Un programa con la iglesia, un programa con los judíos, con Israel, y un programa con las naciones. Es muy importante para poder comprender la profecía bíblica, pues hacer distinción entre estos 3 programas y no mezclarlos, porque aunque son 3 programas distintos, todos hacen parte de un solo plan de salvación para la humanidad, de un solo plan de redención. Entonces, uno es el programa de Dios con la iglesia, otro es el programa de Dios con la nación judía y otro es el programa de Dios con las naciones. Por eso usted en las profecías encuentra también mensajes de sentencia o de castigo para algunas naciones, como Egipto, Etiopía, Elán, que por cierto, Elán actualmente es el Irán en este tiempo, sobre Siria, sobre Egipto, como lo acabé de decir, sobre Babilonia y así sucesivamente. Esto quiere decir que para uno poder comprender, ¿verdad? O saber ubicar los eventos del porvenir, tiene que aprender a entender o a interpretar la Biblia, utilizar el sistema correcto. Sabemos que el próximo evento escatológico, el más dramático de todos por suceder, es el levantamiento de la iglesia, como también el apóstol Pablo lo llama el arrebatamiento. El término arrebatamiento no fue algo que se lo inventó algún hombre, no. Es una revelación que recibe el apóstol Pablo cuando estuvo en el tercer cielo y él vio cosas inefables y él pudo con propiedad escribir sobre este evento que es bíblico, pero desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva teológica, se considera que la autoridad gubernamental es establecida por Dios como parte de un orden providencial para poder mantener el orden,
para poder mantener la justicia y sobre todo la paz social. Romanos 13:1 dice que toda autoridad proviene de Dios. Esto significa que el gobierno humano opera bajo la soberanía de Dios. Usted puede ver el mundo cada día más como está entrando en convulsión. Cada día más esto se está colocando peor. Usted puede ver las noticias, usted enciende la televisión y usted siempre lo que va a escuchar es violencia, secuestros, guerras, rumores de guerra, violencia por todo lado, protestas, marchas, porque precisamente la humanidad está completamente inconforme con los programas que los gobiernos humanos están desarrollando. Entonces, todo se tiene que cumplir. Todo es profético. El mundo tiene que ir avanzando en una línea de decadencia, en una línea de deterioro, en todas las esferas, político, social, moral y religioso o espiritual, para que de esa manera Dios pueda intervenir con su bendita misericordia y pueda alcanzar a todas aquellas personas que se encuentran vacías, sin esperanza, que saben que verdaderamente en este mundo no hay verdaderamente algo, un elemento o un factor que les brinde paz, que les brinde confianza, que les brinde seguridad y que no les quede sino agarrarse del Señor. Entonces, todo se va volviendo más crudo. Hoy actualmente estamos escuchando noticias y estamos viendo cumplimientos proféticos que estoy muy seguro mucho pueblo cristiano ni siquiera se ha dado por entendido. Pero son cosas que son muy serias. De verdad, amados hermanos, tenemos que alinearnos más en nuestra relación estrecha con Dios a través de Cristo, porque esto está que se acaba, esto está que se termina. Y según la profecía, el mundo tiene que entrar en un caos total al final de los tiempos para que pueda aparecer ese primer jinete del caballo blanco. Allá en los primeros 4 sellos del libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 aparecen 4 jinetes y el primer jinete que tiene que aparecer es el jinete del caballo blanco. No vaya a confundir ese jinete con Cristo. No es Cristo, es el impostor. Es el anticristo. Entonces tiene que formarse en el mundo un caos total para que este personaje intervenga y así pueda traer, como dice el apóstol Pablo, esa famosa llamada paz y seguridad. Que cuando digan paz y seguridad, lo que va a venir es destrucción repentina. Entonces, hay algunos teólogos que enseñan, por ejemplo, algo muy peligroso, muy venenoso, y es sobre la teología del reemplazo. ¿En qué consiste la teología del reemplazo? La teología del reemplazo consiste en enseñar que Dios desechó a Israel y que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Eso es muy peligroso porque allí se están mezclando los dos programas. Recuerde que el programa de Dios con Israel fue pausado. Fue detenido en el momento en que la nación de Israel rechazó a Jesucristo. Usted lee el capítulo 1 del Evangelio según San Juan en el versículo 12 y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como Israel, como nación, valga la redundancia, rechazó al Mesías, Dios le puso pause al programa con su pueblo y comenzó el programa con la iglesia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que creen en su nombre. Se abrió el programa de Dios con la iglesia. Ellos, los judíos, eran los que tenían que cumplir con la gran comisión, evangelizar el mundo entero, pero el rechazo del Mesías hizo que esa profecía de las 70 semanas fuera pausada en la semana número 69. 483 años. Más adelante en otro programa explicaremos esa profecía que es radical, es fundamental para poder entender y hacer distinción entre el programa de Dios con la iglesia y el programa de Dios con Israel y el programa de Dios con las naciones. Estos 3 programas, aunque van en una misma línea de cumplimiento mesiánico, son distintos dentro del orden de salvación de Dios. Entonces se abrió la puerta del programa para la iglesia. Nosotros ahora está en vigencia es el programa de Dios con la iglesia.
Eso no significa que Dios haya desechado a su pueblo Israel. Cuando usted estudia Romanos capítulo 11, Pablo se hace esa pregunta, porque parece ser que en ese tiempo algunos todavía tenían ese problema de la teología del reemplazo en su mente. Y él da respuesta a un interrogante que es clave verdaderamente tener en cuenta en este momento para esta enseñanza. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y automáticamente, de una manera tácita, el apóstol Pablo él mismo responde: en ninguna manera, sino que ha acontecido endurecimiento en parte a la nación. Todavía en el carácter o en el aspecto espiritual, la nación judía como tal está en un endurecimiento. ¿En un endurecimiento de qué? En un endurecimiento del evangelio. Ellos no creen en el evangelio, no han aceptado al Mesías, y por eso es que van a aceptar el impostor del cual Cristo habló. Y él dijo: si otro viniera en su nombre, a ese sí recibiréis, pero a mí, yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí no me recibís. Era algo profético, porque así está trazado. Entonces, la desobediencia o el tropiezo de Israel, enseña Pablo en Romanos capítulo 11, ha sido de gran provecho y de bendición para nuestras vidas. Porque no olvide que el pueblo hebreo también fue escogido por gracia. Israel no merecía, y eso es importantísimo entenderlo en este tema. Israel no merecía ser el pueblo de Dios, pero a Dios en su soberana voluntad le plació escoger ese pueblo. Él pudo haber escogido los sirios, los asirios, los sumerios o civilizaciones más antiguas como los acadios y así sucesivamente, pero no, en su soberana voluntad, por gracia, porque así como la gracia de Dios vino a tu vida, por misericordia también, así Dios escogió a Israel, por pura gracia y misericordia. Así como también cada uno de nosotros los gentiles, los que hemos creído en Jesucristo, hemos sido salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, ni por obedecer la ley, porque la ley es perfecta y nosotros somos seres imperfectos. Tenía que venir Cristo para cumplir de manera perfecta la ley por usted y por mí. Entonces ahí están estos tres programas. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios, pero tiene pactos y promesas nacionales, mientras la iglesia es regida o es fundamentada en el nuevo pacto que estableció Jesucristo a través de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Entonces, Israel está en un endurecimiento. ¿Cuándo se cerrará el programa de Dios con la iglesia? Bueno, el programa de Dios con la iglesia se cerrará cuando ocurra el evento del levantamiento, del arrebatamiento. Por eso, la iglesia tiene que ser levantada para que se dé inicio nuevamente al programa de Dios con Israel. Mientras todavía el programa de Dios con la iglesia esté vigente, todavía allá en Israel seguirán con el muro de los lamentos. Seguirán los judíos ortodoxos radicales haciendo sus oraciones allí en el muro de los lamentos porque están esperando que se reconstruya el tercer templo judío. Ese tercer templo judío no se va a reconstruir hasta que Dios reinicie nuevamente o dé continuidad, es la palabra, dé continuidad, quite la pausa de su programa con los judíos, con la nación israelita, y así se dé cumplimiento a la última semana de la profecía de las 70 semanas que está descrita en Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27. Así que con esta breve introducción, quiero verdaderamente entonces abordar este tema gloria al Señor, sobre el gobierno de Dios, sobre el gobierno del Altísimo. Así he titulado este tema. Entonces, observe que dentro de la geopolítica mundial, la Biblia tiene un amplio contenido sobre este tema. Dios ha estado siempre señoreando sobre las naciones. Y en Romanos, como acabamos de leer aquí, dice que toda autoridad proviene de Dios, porque el gobierno es una institución divina. Lo que pasa es que los gobiernos no han querido reconocer el señorío, el control y el dominio que tiene Dios sobre todos los pueblos, naciones
y lenguas. Voy a tocar el punto de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Cómo este hombre reconoció, porque Dios se lo permitió. Dios tuvo misericordia de este hombre y le hizo reconocer que no era Babilonia la potencia mundial que iba a predominar sobre el mundo entero por la eternidad, sino que era el gobierno de Dios a través de Jesucristo. Entonces los gobiernos humanos siempre van a manifestar impotencia, siempre van a quedar limitados en esto de traer verdadera paz y verdadera justicia sobre la humanidad. No existe ningún hombre que pueda traer verdadera paz o verdadera justicia sobre la humanidad, sino solamente una persona. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el concepto de gobierno es bíblico. Cristo va a venir por segunda vez para cumplir lo que Adán no pudo, señorear sobre la tierra. Cristo va a venir para gobernar sobre el mundo entero y es el único que va a poder traer esa paz y esa justicia que tanto necesita esta humanidad. Él le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Muy bien, quiero leer en el Salmo 22, verso 27 al 28. Recuerde, amigo, usted que nos está escuchando a través de la radio, Familia 93.7 FM. Perdón. También tenemos un streaming en Betel Radio Online 100.9. También nos pueden sintonizar a través de ese streaming, pero ahora también estamos a través de Facebook. ¡Qué bendición! A través de la página Conociendo el Tiempo. Quiero leer en el Salmo 22, versículo 27 al 28. Recuerde el tema, el gobierno del Altísimo. Dice el Salmo 22, verso 27 al 28, de la siguiente manera. Gloria a Dios. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Escucha esto es una promesa profética. Dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El verso 28, porque de Jehová es el reino. Y dice, y él regirá las naciones. Antes de, gloria al Señor, comenzar entonces desarrollando este tema, el gobierno del Altísimo, quiero también acotar de que las naciones no van a superar la raya de hacer lo que se les antoje, porque ciertamente Dios está dominando, aunque muchos gobiernos abiertamente se rebelan contra los principios bíblicos. Eso no quiere decir que Dios haya perdido el control de su gobierno o de su dominio sobre las naciones. Toda nación tiene un límite y llega un momento donde Dios tiene que intervenir porque su plan de una manera perfecta se tiene que ejecutar. Y ahí en ese plan pues estamos involucrados nosotros. Así que comencemos. Observe que la Biblia establece que Dios gobierna soberanamente sobre todas las naciones. Quizás de pronto esto no es fácil de percibirlo, porque cada día más lo que vemos es desastres, tragedias, violencia, muertes, de toda clase de violencia, pestes, hambres, injusticias. Si hay algo que le duele al hombre es ver injusticias, pero hay una impotencia en el mismo hombre para tratar de solucionar estos flagelos que solamente Dios puede traer remedio. Entonces, Dios no ha perdido el control de las cosas. Todo se está cumpliendo y a través de este programa pues vamos a visualizar o vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica, sobre todo en estos tiempos. Y si usted no se ha dado cuenta, lo que ocurrió el sábado, óigame bien, lo que ocurrió ayer en la madrugada ha sido un cumplimiento profético. Más adelante en el programa vamos a leer lo que dice la Biblia sobre la profecía sobre Elán, que son los actuales iraníes. Los reinos de la tierra siempre han estado dirigidos por Dios. Siempre Dios ha estado atento a todo el desarrollo del acontecer mundial. Y sí es verdad, hay una agenda globalista, hay una agenda dentro del nuevo orden mundial que está destinada para que el hombre se haga como que un Dios y tenga el control o el dominio total sobre el mundo entero. Los más poderosos sobre la tierra, llamados la famosa élite, son los que están buscando gobernar el mundo.
Son los que están buscando señorear sobre todas las cosas. Esa es, y todos estos o muchos de estos acontecimientos actuales tienen que ver con esa agenda globalista, con la agenda del nuevo orden mundial. Pero no se le olvide que antes que el diablo y los hombres desarrollaran una agenda globalista anticristo, antidios, antibiblia, antiprincipios bíblicos, ya Dios tenía su agenda bien trazada para alcanzarlo a usted y para alcanzarme a mí, para tratar con los pueblos, para tratar con las naciones. Entonces, Dios está como director en el concierto de las naciones. Nunca Dios se ha hecho vamos a decirlo así, el omiso a todo el acontecer mundial. Observe que en los tiempos finales tienen que presentarse caos, tienen que presentarse crisis, tienen que presentarse o agudizarse más las problemáticas que actualmente estamos viendo para que todo tenga ese cumplimiento profético y así Dios pueda intervenir sellando ese programa de salvación para toda la humanidad. En pocas palabras podemos decir que Dios tiene control de todo lo visible y lo invisible a nivel global y creacional. En Daniel, capítulo 4, verso 13 al 17. Por cierto, la semana pasada estuve compartiendo con el pastor Jorge Humberto Henao en un conversatorio sobre los Terian y tocamos este pasaje bíblico que es bastante interesante. Hoy en día estamos viendo una generación cada día más vacía, más, yo no diría ignorante, más rebelde, más desobediente. No se han podido dar cuenta que verdaderamente el hombre es una clase, es un reino aparte. Sabe que en la universidad, y eso lo compartí en la escuela dominical esta mañana, en la universidad y en el colegio nos enseñaron que existían solo 3 reinos: el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. ¿A dónde nos metían a nosotros los hombres? Nos metían en el reino animal. Y hubo un evento o un descubrimiento que, según los que saben, ese descubrimiento equivale en categoría de relevancia o de importancia a lo que es el descubrimiento de América. En el año 2000 se descubrió lo del genoma humano, cómo operan las células madres. Y a través de ese descubrimiento, los científicos se dieron cuenta que el hombre no es parte del reino animal, que el hombre es un reino aparte, que el hombre es clase aparte. Y se habla entonces, desde allá en adelante, se viene hablando del reino humano, ya no del reino animal, o que nos metían en ese programa o en ese gloria al nombre del Señor, o en ese reino. No, ahora entonces son 4 reinos. Y todavía hasta el sol de hoy hay docentes en la universidad, hay docentes en los colegios que siguen con la necedad de seguir creyendo en el darwinismo, en la evolución de las especies, cuando la Biblia dice que cada especie la hizo Dios única. Gloria a Dios. Y uno comienza leyendo el libro de Génesis y se da cuenta que primero fue la creación de los astros, después viene la creación vegetal, después vino la creación animal o las bestias, y después de la creación animal es que Dios, dice la Biblia, que formó al hombre a su imagen y semejanza. Ningún animal fue hecho o formado a imagen y semejanza de Dios. Entonces ya desde el libro de Génesis la Biblia está dando respuesta que el hombre es un reino aparte, es una clase aparte. Y aquí en Daniel capítulo 4, versos 3 al 17, hubo verdaderamente una degradación literal. Hoy se está hablando de los Terian, de una tendencia, hermano, que yo la veo más bien como una rebelión abierta contra Dios. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 1, los hombres terminarán dando culto y honrando más a las criaturas antes que al Creador. Y tenemos ese flagelo hoy en día. Pero aquí encontramos en la Biblia un Terian literal, una bestia literal. En Daniel 4, verso 13 al 17, escuche lo que dice la Biblia. Bien las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo. Este es el testimonio de Nabucodonosor, un hombre que no era judío, pero que era un hombre muy cercano a Daniel, aquel hombre de Dios. Dice que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo,
y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Verso 16, escuche: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, que en el calendario hebreo 7 tiempos corresponden a 7 años. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo un verdadero Terian, si por así lo podemos llamar. Pero mire lo que dice el verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Por eso el tema en este programa lo he titulado así: el gobierno del Altísimo. Y mire lo que este hombre expresa, una gran verdad que le hace falta a todas las naciones de la tierra reconocer: que el Altísimo seguirá gobernando. Así se oponga el diablo y todo el infierno. Así se opongan todos los anticristos que quieran aparecer sobre esta faz de la tierra, el Altísimo seguirá gobernando. No hay nadie quien saque a Dios de su trono. Y el que lo intentó hacer allá en el cielo fue, aleluya, fue destituido y sacado como un perro de allá. Porque en el cielo no pueden haber rebeldes. Y así fue destituido Lucifer del cielo, porque se rebeló contra el Altísimo. Y nadie se puede rebelar contra Dios y prevalecer. Nadie puede prevalecer en rebelión y en desobediencia contra Dios. Nadie. Porque Dios es soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y este hombre dice: para que conozcan los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Los que tenemos razón. El reino humano. Nosotros los hombres. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Oiga, o sea, los gobiernos de los hombres. Y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El verso 26, que es donde viene ya la interpretación, porque Nabucodonosor tuvo que nuevamente llamar a Daniel para que le interpretara esa visión o ese sueño. Dice, verso 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa la interpretación que tu reino te quedará firme por misericordia, hermanos. Y dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y ese es el bendito problema que tienen la mayoría de los gobiernos, si no es que son todos, de la tierra, que no quieren reconocer el gobierno de Dios, que no quieren reconocer la autoridad de Dios. Y por eso es que en el programa de Dios con las naciones tiene que venir juicio sobre el mundo entero. Tiene que venir juicio sobre las naciones. Así que estamos compartiendo en este tema. Dios bendiga a mi hermano Samuel desde la 43, allá en Bucaramanga. Dios bendiga a mi hermana Carolina Torres. Los que se vienen añadiendo, si nos puede dejar su comentario, también su petición de oración, lo pueden hacer. Me pueden escribir también a través de Familia 93.7 FM. Nos pueden dejar allí su mensajito a través de WhatsApp o su comentario. Y bueno, estaremos orando también por su petición. Ok, en el verso 31 de Daniel capítulo 4, dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos en el calendario hebreo son, recuerde, 7 años, pasarán sobre ti. Oiga, 7 años estuvo este gobernante, aleluya, alabado Dios, transformado en una bestia. Todo para Dios dar una lección y que eso quedara registrado en este bendito libro para que todos los pueblos de la tierra entiendan que el Altísimo gobierna, que Dios es soberano sobre todas las naciones y que Él, aunque la mayoría lo desprecian, lo desechan, lo menosprecian, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue con su plan de salvación para el mundo entero firme. Porque así por gracia es que lo ha establecido. Y dice, hasta que reconozcas
que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, otra vez se repite, y lo da a quien Él quiere. Ok, hay 4 puntos en toda esta enseñanza. Sigo saludando a mi hermana Rosa Sierra, dice: Dios le bendiga, Pastor Mauricio Fernández, Dios bendiga a su esposa y a toda su amada familia. Dios la bendiga, hermana Rosa, gracias por su mensaje. 4 puntos importantes en este tema sobre el gobierno del Altísimo. Escuche, el carácter del gobierno de Dios, en primer lugar, manifiesta soberanía absoluta. Dios es soberano absoluto. Ningún hombre tiene este atributo. Ninguna nación tiene este atributo, porque los gobiernos pasan, las naciones pasan, los sistemas políticos, económicos, las ideologías, todo pasa. La Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, número 1, una de las características del gobierno de Dios sobre toda la creación visible e invisible es su soberanía absoluta. Dios gobierna sobre todas las naciones con poder y el reino le pertenece a Él. Es decir, Dios no va a permitir que los gobiernos se pasen la línea roja. Cuando ya los gobiernos, en cuanto a rebelión, en cuanto a obstinación contra la palabra, contra los principios, contra las instituciones divinas como son la familia, el matrimonio, se rebelan abiertamente contra esto, entonces ahí Dios tiene que intervenir. Ahí el juicio tiene que venir, amados hermanos. Entonces, ¿reconocemos que Dios es soberano absoluto? Claro que sí. Las naciones no van a traspasar la línea roja. Ya cuando lleguen a la línea roja es porque ya el daño es irreversible y Dios tiene que traer justicia. Porque la segunda característica del gobierno de Dios sobre el mundo entero es autoridad máxima. ¿Sabe qué enseña Eclesiastés? Que sobre un alto gobierna otro más alto. Ahí es donde vemos la importancia de los gobiernos sobre la tierra, de las autoridades, como lo explica también Pablo en Romanos capítulo 13. Porque el apóstol Pablo nos aconseja que oremos por los que están en eminencia. Porque es que los gobiernos están dentro del programa de Dios con las naciones. Y nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia. Mire que Pablo expresó eso en un contexto completamente hostil. Estaba gobernando Nerón, uno de los gobernantes romanos más terribles, más diabólicos, más endemoniados que todo el imperio había lanzado. Y en ese contexto es que Pablo dice que oremos aún por esos diablos, para que Dios tenga misericordia, pero no con odio y con resentimiento, sino para que Dios siga encaminando su plan perfecto sobre el mundo entero. Porque la misericordia tiene que prevalecer, la gracia tiene que prevalecer. Entonces estoy tocando la segunda característica del gobierno de Dios: autoridad máxima. Por encima de Dios no hay más nadie, hermanito. Eso es lo que ha querido el diablo desde el principio, Lucifer. Eso es lo que ha querido, estar por encima de Dios. Y en su intento lo que hizo fue caer y caer y caer. Y hasta el sol de hoy, el diablo y todo el séquito que le siguen no terminan de caer, no tocan fondo. Y así se irán todos los que se rebelan contra Dios. Estamos en tiempos finales. Estamos viendo cumplimientos proféticos claros en la Biblia. Todo el acontecer mundial actualmente está vigente ante nuestros ojos. Entonces, sobre un alto, vigila uno más alto. Dios está mirando Venezuela. Dios está mirando Colombia. Dios está mirando Panamá. Dios está mirando Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil. Dios tiene sus ojos puestos en todas las naciones de la tierra. Sus ojos están sobre Estados Unidos. Sus ojos están sobre todas las naciones de Europa. Sus ojos están sobre todas las naciones orientales. Gloria al Señor. Sus ojos están en todas las naciones africanas. Él está en máxima autoridad sobre todos los pueblos. Y todo Él lo orquesta como perfectamente es el único que lo puede hacer. Entonces es Dios quien establece y permite que las autoridades humanas gobiernen. Hay hombres impíos que uno se pregunta, pero ¿cómo es que este hombre llegó a un poder? ¿Cómo es que este hombre llegó a gobernar? Alabado a Dios. Pero todo Dios lo permite con un propósito. No los colocó Dios, pero Dios los permite. Y eso es importantísimo entenderlo, porque si no, nos emproblemamos.
nos enluchamos. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth Bastos, dice Dios le bendiga, hermano pastor, hermosa enseñanza. María Nazaret dice Dios le bendiga, amén. Síganos dejando su mensajito allí y sigan interactuando con nosotros. Recuerde los que están a través de la radio, porque estamos en vivo y en directo también a través de Familia 93.7 FM. Gloria al Señor. Envíenos su mensajito también. Ok, estamos hablando de 4 características, gloria al Señor, firmes del gobierno de Dios sobre la creación visible e invisible. Número 1, soberanía absoluta. Número 2, autoridad máxima. Y antes de ir al video de la noticia de lo que aconteció el sábado, quiero terminar con estos 2 que faltan, porque son 4. El tercero es, el gobierno de Dios se caracteriza por justicia y juicio. Escuche, Dios es un Dios de justicia. A veces nosotros los seres humanos decimos, pero si tarda la justicia, si se demora de pronto, uno ya como cristiano, muchos de nosotros expresamos y decimos, ay, pero Dios sí se tarda para traer castigo sobre este impío. Gloria al nombre del Señor. Y uno como que ve demorada la justicia de Dios, y no es que sea demorada. Todo tiene su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. Los que son imperfectos son nuestros tiempos. Recuerde, los tiempos de Dios son perfectos. Y la característica de la justicia y del juicio divino siempre va a prevalecer en el gobierno del Altísimo. La autoridad máxima siempre va a prevalecer en el gobierno del Altísimo. La soberanía absoluta siempre va a prevalecer sobre el gobierno del Altísimo. Y cuarto, Dios siempre ha estado en control de la historia. Qué lindo, usted estudia la Biblia y toda la historia universal secular y se da cuenta, hermanos, que no hay un libro más actualizado y vigente que la Biblia. Los libros escritos por los hombres pasan. Su contexto escritural es para un tiempo determinado, pero es que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo y tiene que ver con todo el tiempo de la historia de la humanidad. No existe un libro más vigente y más actualizado que la Biblia. Por eso cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá. Mi hermana Judy Molina dice, Dios le bendiga grandemente, Pastor Mauricio. Gracias, hermana Judy. Bendiciones también para usted y su familia. Muy bien, vamos a ver la noticia, gloria al Señor. Esta noticia de lo que aconteció ayer sábado, gloria a Dios, sobre los bombardeos que efectuaron en coalición el Estado de Israel y Estados Unidos sobre la ciudad de Teherán, donde se le dio de baja al principal líder ayatolá Ali Khamenei, así se llama o se llamaba este hombre, un hombre que continuamente expresaba maldición sobre la nación judía. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Es que Dios ha establecido, y esto es importantísimo en la enseñanza, Dios ha establecido la nación de Israel como un reloj profético que marca los tiempos del cumplimiento de la profecía bíblica. Por eso es que se dice que Israel es el reloj de Dios. En otro programa desarrollaremos ese aspecto. Repito, Dios ha establecido a Israel como el reloj profético del cumplimiento de los tiempos de la profecía bíblica. Por eso todo lo que acontezca que esté relacionado con Israel, todo tiene que dar cumplimiento a la profecía bíblica, porque en el programa que Dios tiene con Israel está claramente la profecía trazada dentro del plan de salvación de Dios. Este hombre abiertamente maldecía a Israel y profesaba que borrarían a Israel del mapa. Escuchemos la noticia entonces. Se cumplen, yo creo que en torno a 6 horas, ¿no, Olga? Desde que empezábamos a conocer ese primer dato, lo primero que conocíamos eran explosiones en Teherán. Desde entonces, ¿cómo ha cambiado la historia? Ha cambiado mucho, vamos conociendo cada vez más datos y vamos a recopilar las imágenes y también los momentos más intensos de estas horas, de estas 6 horas.
Suenan las sirenas en Jerusalén y en Tel Aviv. Israel ha interceptado misiles del ejército iraní en su territorio. En represalia por el bombardeo en Irán con apoyo de Estados Unidos. Las autoridades israelíes piden a la población que acuda a los refugios, también a los trabajadores estadounidenses de la embajada y a sus familias. Israel ha declarado el estado de emergencia en el país y en Jerusalén cierran las escuelas y oficinas hasta el lunes. El primer ministro Netanyahu asegura que Washington e Israel han lanzado una operación contra la amenaza existencial iraní. Un ataque que ha bautizado como Rugido de León. Asegura que permitirá al pueblo iraní tomar las riendas de su destino y liberarse de la tiranía para construir un país libre y en paz. El ataque contra Irán ha comenzado en torno a las 8 de la mañana, hora local. Según fuentes israelíes, los objetivos incluyen puntos clave militares y se trata de un ataque extenso que se espera que dure al menos varios días. Según el diario israelí Haaretz, la fecha del ataque a Irán se decidió hace semanas tras meses de planificación. Muy bien, yo quiero, después de haber pues visto esta noticia, que leamos, ¿verdad? Aquí en Jeremías capítulo 49, en Jeremías 49, en el versículo, vamos a ver aquí, versículo 34, sí señor. La profecía sobre Elam. ¿Quiénes actualmente son los elamitas? Según el mapa antiguo, los elamitas por territorio actualmente son los iraníes. Recuerde que antes de 1979, Irán era una nación democrática. Escuche bien lo que le voy a decir. Irán era un país que tenía relaciones muy especiales con Israel. Antes, repito, de 1979, porque en 1979, un 1 de marzo fue donde se desarrolló una constituyente donde se afirmó y se documentó allí un nuevo cambio en la constitución de Irán. Estos dos países, estoy hablando de Irán y de Israel, habían vuelos directos desde Teherán a Tel Aviv. El intercambio económico, comercial era importantísimo. No había ningún conflicto entre estos dos países, pero es que la pregunta es, ¿de dónde viene el odio de este régimen contra la nación judía? Pues en Jeremías, capítulo 49, versículo 34, en la profecía sobre Elam, porque estamos hablando sobre el gobierno del Altísimo y estoy haciendo un énfasis especial sobre la soberanía y el dominio que tiene Dios sobre las naciones y cómo todo lo que está en la Biblia tiene que cumplirse. Pues dice de la siguiente manera la profecía. Palabra de Jehová, repito, si usted está notando allí, Jeremías 49, verso 34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebre el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y actualmente pues ha habido un éxodo masivo de iraníes por el mundo entero, sobre todo en Europa. Versículo 37. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Bueno, recuerde que la profecía se cumple por tiempos y fases, y toda profecía tiene un cumplimiento final. Pero me llama la atención en esta profecía sobre la nación de Elam, algo tan específico y tan claro sobre el gobierno de Dios, que es el tema que estoy desarrollando, sobre el control que siempre ha tenido Dios sobre las naciones enemigas de él, porque las naciones enemigas de Israel son enemigas también del Dios Altísimo. Eso está completamente claro.
Israel no es que ande buscando, como decimos nosotros, problemas o camorra por todo lado, sino que es una nación que desde que salió de Egipto ha estado en guerra. Es una nación que siempre ha estado continuamente en conflicto y ellos tienen que defenderse. ¿Por qué? Porque este régimen ha desarrollado políticas de destrucción masiva contra Israel. Siempre ellos han estado amenazados por esta nación. Son promotores de guerrillas como Hamas, Hezbollah, son los que financiaron, este régimen son los que financiaron y han estado financiando todas estas guerrillas, porque a este régimen no le interesa que Israel permanezca sobre toda su región, porque es aliado de Estados Unidos. Cuando este régimen comienza en 1979, cerraron las puertas a todo Occidente. Automáticamente profesaron ser enemigos de Estados Unidos y por ende de Israel, porque Israel era una nación aliada, siempre ha sido una nación aliada de Estados Unidos. Entonces, en un comunicado que emitió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este hombre, hermanos, trajo la historia de Esther y la aplicó de una manera no a su antojo, sino porque este hombre tiene un conocimiento de los pactos de Dios tan tremendo con Israel, hermanos. Usted escucha hablar a Benjamín Netanyahu y a usted le parece como que su lenguaje parece como que un lenguaje cristiano, como lenguaje de un teólogo cristiano. ¿Cómo aplicó la intención del malvado Amán con su plan macabro de eliminar la nación judía? Se la aplicó a este tipo y a todo este régimen, porque eso era lo que ellos profesaban. En sus planes, escúcheme bien, estaba borrar a Israel del mapa. Israel no podía continuar con esa amenaza. Ellos tenían que hacer algo. Y Benjamín Netanyahu habla de Mardoqueo, habla de Esther, habla de cómo Dios usó a Esther para confundir los planes del diablo, para confundir los planes del enemigo, y cómo de esa manera fue paralizado el plan del enemigo contra Israel. Y lo aplicó de esa manera. Y él habló, él dijo, toda operación militar trae sus consecuencias, trae sus riesgos, pero peor es no actuar. Él lo dijo de esa manera, queriendo decir que de una o de otra forma ellos tenían que actuar. Y como se dice coloquialmente, el que pega primero pega dos veces. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Israel aprovechó el apoyo y el respaldo porque a Estados Unidos tampoco le convenía esto. Óigame, y no estoy justificando, gloria al Señor, ni a Estados Unidos ni a Israel. Recuerde que en este programa estamos hablando sencillamente de cumplimiento profético, del cumplimiento de la profecía bíblica. Porque así como Dios castiga a las naciones, también Dios va a castigar a Israel por su rechazo contra el Mesías. Y para eso está la semana 70 de la profecía de Daniel. Todo esto es muy importante verdaderamente ubicarlo en su punto. Porque Israel tiene que pasar por el trillo de la gran tribulación. Sí, es verdad, aproximadamente se habla de 200 muertos en ese ataque, 700 heridos. Se habla de una escuelita de niñas que fue allí también bombardeada. Y eso son consecuencias de la guerra. Y esos son los flagelos que actualmente nosotros tenemos. Pero es que esta gente, gloria al Señor, estaba desarrollando tecnología nuclear para utilizarla balísticamente en objetivos militares. Y todo ese armamento y todo ese enriquecimiento nuclear era precisamente para desarrollar operaciones militares y de esa manera pues tener control sobre la región. ¿Cuál era la piedra en el zapato para los iraníes, o en este caso para el régimen iraní, en todo ese territorio oriental? Israel. Mientras Israel estuviera allí, ellos no podían cumplir su comitiva. Porque dentro de su teología, recuerde que los iraníes son los antiguos persas, de donde eran Ciro el medo y Darío el persa. Recuerde que estos dos reinos fueron una potencia mundial en los tiempos de Daniel también. Los iraníes eran los persas. Ellos no son musulmanes, pero el régimen adoptó el islamismo como religión para establecer su política en la región y así seguir señoreando a la fuerza y a la imposición, porque
Irán antes de 1979 era una nación próspera, muy rica en costumbres y en cultura. Es una nación milenaria. Es más, está en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Era una nación próspera, pero cómo, hermanos, fue reducida a una miseria tan terrible, donde la mujer fue acribillada, ese es el término, completamente reducida a lo más bajo. Y un machismo terrible, alabado sea Dios, que se difundió allí en esa nación a través de este régimen. Y tantas cosas, amados hermanos, que no tengo tiempo de pronto para ampliar. Pero el objetivo principal de este régimen es que el islamismo se haga partícipe en todas las naciones del mundo. Y para ellos esto es una teocracia, porque eso es lo que ellos buscan, que Alá sea reconocido como el único Dios en el mundo entero. Por eso en Europa hay un alto porcentaje de presencia islámica, musulmana. Y no es solamente en Europa. El objetivo es seguir evangelizando el mundo entero. Gloria a Dios. Y si usted se da cuenta, todo esto va en contra de los planes de Dios. Entonces, entre las víctimas, allí figuran altos cargos del régimen iraní. Y de esa manera entonces se le dio de baja a este hombre. Dios nos siga ayudando, amados hermanos. En cualquier momento suena esa gloriosa trompeta y nosotros desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo, alabado Dios, resucitarán primero, dice la profecía, dice la palabra. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha instado al pueblo de Irán a que salgan a las calles, a que derroquen el gobierno, en un mensaje en lenguaje persa que él publicó en sus redes sociales, y ha animado a los ciudadanos a aprovechar lo que él describió como una oportunidad histórica para que ese régimen termine. Amén. Esa es. El régimen ayatolá tiene que llegar a su fin, porque su contextura, su diseño es completamente antibíblico, anti-Israel, anti-Dios, anticristo. Y todo lo que se levante en esta tierra como torre de Babel, anti-Dios, anti-Biblia, anticristo, aleluya, tiene que derribarse, tiene que terminar. Porque Dios, como lo dije hace un momento, no va a permitir que las naciones crucen la línea roja. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero en esta hermosa hora pues orar. Gloria a Dios. Recuerde, estas 4 características sobre el gobierno del Altísimo son soberanía absoluta, autoridad máxima, justicia y juicio, y cuarto, un perfecto control de la historia. Qué bueno, hermano y hermana, que nosotros estamos en las manos de Dios. Estamos en un lugar de honra. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios que en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Qué privilegio conocer a Dios. Qué privilegio ser parte del programa de Dios para la evangelización mundial, para las misiones mundiales. Necesitamos seguir expandiendo este mensaje del evangelio, y que los pueblos, los hombres, las tribus, las naciones, de toda lengua, de toda cultura, conozcan y reconozcan que el Altísimo gobierna. Y yo lo voy a escribir: el Altísimo gobierna. Dios está en control de todas las cosas. Sí, es verdad, este mundo se está colocando más duro, se está colocando más difícil, se está colocando más caótico, pero eso quiere decir que Cristo viene más rápido, que Cristo viene pronto. Y entre esto más feo se ponga, mejor para nosotros, porque nos iremos con Cristo para esas moradas eternas que en San Juan 14 Él prometió ya tener listas para cada una de nuestras vidas. Yo quiero orar. Dios bendiga a mi hermana Magali Polanco. Dios le bendiga grandemente, amados hermanos. Amén, hermana Magali, Dios le bendiga. Le invito a que comparta la transmisión, y así pues estos programas sigan siendo de bendición para más personas, ¿verdad? Compártalos en su grupo de WhatsApp, a través de sus redes sociales. Es importante esta temática. ¿Por qué? Y con esto concluyo. Porque no es solamente un conocimiento de la profecía. Qué importante que usted conozca sobre escatología, sobre los eventos del porvenir. Qué importante que usted conozca teología. Pero lo más importante es que usted entienda que el conocimiento que usted tenga de Dios tiene que aplicarlo en su vida. Todo lo que está sucediendo es para que nos acerquemos más al Señor. Eso lo compartía yo con la iglesia esta mañana. No es para que usted tenga un conocimiento más allí en su mente, en su corazón. Es para que usted entienda que estamos en tiempos finales. Es para que usted entienda que ya no puede seguir jugando a ese cristiano a la secreta.
Es para que usted entienda que ya no puede ser un liviano con las cosas de Dios. Es para que usted y yo entendamos que no podemos ser tibios en las cosas de Dios. O que somos fríos o que somos calientes. Porque en cualquier momento suena esa gloriosa trompeta y ahí se va a demostrar, va a quedar en evidencia quién era usted y quién soy yo. Así que acerquémonos más a Dios. Usted ya no puede seguir viviendo un cristianismo barato. Gloria a Dios. Ese alto precio de vivir barato, ese alto precio lo pagó Cristo y usted no puede vivir baratamente para el Señor. Conságrese, jovencito, jovencita, límpiese de toda contaminación, sea de carne o de espíritu, como dice 2 de Corintios 7. Conságrese más para Dios, involúcrese en la obra misionera, involúcrese en la iglesia. Entienda que usted no está en la iglesia por accidente, que Dios tiene también un plan con su vida. Amén. Así que 3 programas están en vigencia. Uno está en pausa, el programa de Dios con Israel. Otro está en vigencia, el programa de Dios con la iglesia. Y sigue el otro en vigencia, el programa de Dios con las naciones. Recuerde, el Altísimo gobierna. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te damos toda la honra y la alabanza. Señor, gracias por tu bendita misericordia. Gracias por permitirme, Señor, desarrollar este programa. Oh Dios, no soy un experto en estas cosas, pero te pido, Dios, que nos sigas ayudando, sigas bendiciendo, Señor, cada vez más nuestras vidas y que podamos seguir entendiendo con claridad todos estos aspectos importantes, Señor, sobre tu plan de redención para la humanidad, sobre tu plan con las naciones, sobre tu plan con la nación de Israel, sobre tu plan con la iglesia. Sigue bendiciéndonos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Recuerde, todos los que están a través de Familia 93.7 FM, muchas gracias por estar allí atentos. Que Dios me los siga ayudando y hasta una próxima edición de este programa, Tiempos Finales. Si Dios lo permite, estaremos al aire el próximo jueves. Con la ayuda del Señor, ya que el martes pues tengo un compromiso ministerial, pero estaremos con este programa Tiempos Finales el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Bendiciones para todos y que Dios me los siga ayudando, bendiciendo y prosperando en todas las cosas, sobre todo en el alma, en el espíritu. Chao, chao. Hasta la próxima. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta, solo un poco más, solo un poco más, solo un poco más, y el que ha de venir, vendrá. Jesucristo viene pronto. Prepárate. Gracias por estar aquí, por habernos permitido ser parte de sus vidas y por abrir sus corazones a esta comunidad. Te invitamos para que compartas la transmisión y también para que nos visites en nuestro lugar de congregación en la calle Colón, avenida 6, número 91B95, casco central de la ciudad de Maracaibo. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal en YouTube